por fusión y escisión. Nuestro expositor es licenciado en Contabilidad, contador público autorizado de Panamá, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, con experiencia vasta en temas tributarios, más de 8 años en la profesión como revisiones, peritajes, cumplimientos, entre otros, estudios de inglés como segunda lengua y labora como gerente de impuestos en RSM Panamá. Damas y caballeros, presentamos a ustedes haciendo su debut en la sala grande del 16º Congreso Tributario Nacional al licenciado Pablo Ureña Villamonte. Fuerte el aplauso para él. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Salomón. De igual forma, agradecerle al colegio por esta oportunidad y a todos ustedes por estar presentes. De igual forma, bueno, como para los fanáticos del Mundial, hoy se dio el primer resultado sorpresa. Bueno, hay muchos argentinos tristes el día de hoy y muchas quinelas, pollas se fueron, entonces, pero bueno. Como bien lo mencionó Salomón, en el día de hoy tengo el gusto de poder compartir con ustedes algunos conceptos básicos, generales sobre las reestructuraciones en las fusiones y escisiones de las sociedades. Bueno, aquí les muestro lo que corresponde las bases legales en cuanto a las fusiones. Se establece las fusiones en la ley 32, que es la que regula las sociedades anónimas. De igual forma, el Código de Comercio también habla sobre las mismas y el Decreto Ejecutivo 18 de 1994. Bueno, básicamente las empresas realizan estos procesos una vez hayan realizado, como quien dice, un análisis para optimizar, como quien dice, sus operaciones, procesos. Y entonces, básicamente, este es el propósito de estas. Analizar primero cuáles son, por ejemplo, mis actividades, cómo van mis empresas, entonces poder consolidarlas y tener un mayor rendimiento. Entonces, uno de los principales, como quien dice, una de las cosas principales que se deben hacer al momento de hacer una escisión es que los directores o las mayorías de ellos van a firmar un convenio en donde se hará constar los términos y condiciones de la fusión. Bueno, también de igual forma, como menciono aquí en el segundo punto, también se podrán, en adición a la emisión de acciones, se podrá distribuir efectivos, pagarés, bonos, en vez del capital accionario. Esto debe ser inscrito en el registro público para su inscripción y se entenderá que una vez ya inscrito, la otra sociedad dejaría de existir y todos los derechos a los acreedores, pagos de impuestos, obligaciones serán de la nueva sociedad. Y de igual forma, cualquier otro procedimiento judicial continuará sobre la sociedad subsistente, que es la que sobrevive. De igual forma, también las empresas deben notificarle con 90 días de anticipación a sus acreedores para que ellos entonces puedan tomar en consideración esta fusión y ver entonces los arreglos de pagos que se tengan para que ellos también puedan ejercer su derecho, pues. Y si no hay ningún tipo de objeción en cuanto a este tema, entonces se puede dar por hecho la fusión. Continuemos. Bueno, se entiende que hay dos tipos de fusiones, ¿sí? Está la fusión por absorción, que es la que una o varias entidades son absorbidas por una entidad ya existente, ¿sí? Y la fusión por integración es cuando
se crea una sociedad nueva, donde hay dos sociedades existentes y se fusionan en una nueva sociedad que es creada. Integración de sus patrimonios, que básicamente esta sociedad nueva o la sociedad ya existente debe integrar sus patrimonios. Y las acciones de la sociedad extinguida perderían su valor y las mismas tienen que ser reemplazadas por acciones de la nueva sociedad. También es muy importante tomar en consideración que esta fusión no se entiende de que la empresa está liquidada o cesó operaciones, sino que se va a entender de que la misma va a seguir operando dentro de la otra compañía. De igual forma, tampoco se va a entender como para los efectos del impuesto de dividendos complementario de que estas utilidades retenidas van a tener que liquidar algo, sino que, como comenté, sus patrimonios deben integrarse entre sí. También otro punto importante a considerar es que los bienes muebles e inmuebles también pueden ser transferidos sin que esto genere un impuesto. Bueno, aquí les tengo un pequeño ejemplo básico de una fusión por absorción, en donde unas sociedades A y B ya existentes, entonces se fusionan y en este caso la empresa A es la que absorbe. Aquí vemos también un ejemplo de fusión por integración que la empresa A y B se fusionan, pero en este caso se crea una empresa C, en donde absorbe entonces a las dos sociedades y entonces la empresa C es la que adquiere todas las responsabilidades, los activos y demás que tenga la otra sociedad. De igual forma aquí les muestro una tabla básica de cómo sería más o menos la integración de las cuentas. Lo hice muy sencillo, general. Esto puede tener mayores cuentas, pero como podemos ver aquí están los activos de la empresa A, empresa B, se hace un total. Entonces algo también importante que tengo aquí en la eliminación es que las cuentas por cobrar entre compañías relacionadas se pueden compensar entre sí. El tema de los pasivos, el capital social se integra, en este caso aquí quedaría en 100.000, entonces en este caso se tendrían que emitir 50.000 acciones nuevas, el monto de 50.000, perdón, y bueno, y aquí les tengo las otras cuentas de capital que serían las utilidades retenidas y demás, que una empresa tenía un déficit, la otra una utilidad y al final entonces quedaría básicamente un resultado así, súper sencillo pues, pero bueno, esto se puede complicar al momento de tener otras cuentas y demás al momento de su integración. Entonces, aquí les voy a comentar cuáles son los beneficios más comunes de una fusión. Bueno, dentro de los beneficios más comunes de una fusión tenemos que se crea al momento de fusionar, como les comenté al principio, hay que evaluar, porque esto es como una planificación. Tengo varias empresas, unas no me están funcionando, de repente estoy perdiendo rentabilidad, entonces se toma una decisión y esto entonces puede hacer que la sociedad existente o la que continúa vigente sea más sólida, más centralizada, ya que las operaciones se van a consolidar entre sí. Como les comentaba, va a haber una disminución de procesos, ya que van a ser manejados bajo una sola gestión, reduciendo los costos. También de igual forma aquí puedo mencionarles, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, ya no se van a tener que presentar dos declaraciones de renta, sino que una, el ITBMS, informe de ventas, informe de compras, todos estos procesos ya se van a consolidar en una sola. También otro beneficio sería el pago de los impuestos,
Por ejemplo, si tengo muchas sociedades, voy a tener que pagar tasa única en cada una, o si tengo que sacarle aviso de operaciones, también al momento de fusionarlas voy a pagar solamente una sola tasa única y un solo aviso de operaciones por las actividades que realice una vez fusionada. De igual forma, estas fusiones se pueden utilizar los créditos que mantengan las otras sociedades y bueno, todo esto también es parte del análisis que se tiene que hacer antes de tomar una decisión de hacer una fusión. Hay que evaluar los beneficios que se obtengan y entonces para poder ejecutar esto de una manera adecuada y efectiva. Como les mencioné, también hay exoneración del impuesto de transferencia de bienes inmuebles y ganancias de capitales, ya que los bienes fusionados no se van a entender como si fuera una venta, sino que está pasando, tiene que ser transferido a su valor en libros. Los bienes muebles también pueden ser transferidos y esto tampoco va a generar el impuesto de ITBMS al momento de transferirlo. Sabe que cuando se hace una venta, una ganancia de capital por un bien mueble, también hay que validar el tema del ITBMS, la retención. Y bueno, también que se podrían compensar las cuentas entre sociedades, como lo mencioné anteriormente, las cuentas por cobrar. Se podrían compensar entre sí. Acá. Entonces, sí hay unas condiciones que se tienen que cumplir al momento de realizar la fusión. Una de estas es que las cuentas por cobrar y las reservas de terceros deben ser transferidas en forma separada y por su valor en libros. De igual forma, las cuentas de inventario y las reservas por obsolescencia también deben ser transferidas en forma separada y por su valor en libros. Los bienes depreciables y la depreciación acumulada de igual forma debe ser transferida en forma separada, una identificación separada. Y bueno, como les comenté aquí también otro punto importante, que las cuentas por cobrar que forman parte de la fusión se compensarán. ¿Qué quiere decir? Que lo que les comenté arriba de las cuentas por cobrar serían entre terceros. De igual forma, para efectos del patrimonio, se tienen que integrar entre sí, debiendo reflejar la sociedad subsistente el saldo neto de cada una de ellas. Para propósitos de las cuentas de ingresos, costos y gastos, de igual forma deben integrarse entre sí para efectos de la declaración de renta. ¿Qué quiere decir? Que si yo en este periodo me fusioné, yo no tengo que presentar la declaración de renta de la otra entidad, sino que para el siguiente periodo, 2023 por ejemplo, hasta marzo, yo tengo que presentar la declaración de renta solamente de la sociedad subsistente. Bueno, los bienes inmuebles, de igual forma como le comentaba, van a ser transferidos por su valor en libros y esto no implica que se tenga que pagar algún impuesto de ganancia de capital. De igual forma, es muy importante que si, por ejemplo, las dos empresas tienen sistemas contables distintos, tienen métodos para consignar el inventario de manera distinta, eso se tiene que evaluar por la sociedad que subsistente y tiene que adoptar los métodos adecuados para que entonces, dependiendo de la actividad que realice, para que entonces esta es la que va a decidir cuál es el método que se va a seguir utilizando. Y de igual forma, se debe cumplir con estas condiciones que establece el Decreto Ejecutivo 170 en su artículo 20, que habla de la contabilización de ingresos y gastos, costos, y el artículo 66, otros métodos para determinar el valor del inventario. Y esto también, esta integración o esta consolidación no va a tener distinción, se va a tener que integrar a cuentas iguales, aun cuando estos tengan denominaciones distintas. Listo. Déjenme venir acá. Listo. Entonces, estas son algunas condiciones las cuales se debe cumplir el proceso de fusión.
Bueno, los accionistas, bueno, todo esto para efectos del impuesto de dividendos y complementarios, bueno, los accionistas van a recibir entonces, en reemplazo de sus acciones, tienen que recibir acciones de la nueva sociedad. Entonces, de igual forma, para que se evite un fraccionamiento de esto, ellos podrán recibir un pago no mayor del 1% de las acciones extinguidas. Y de igual forma también todos estos bienes que, si se da el caso, tienen que ser también transferidos para la otra sociedad. Es muy importante también tomar en consideración de que en una fusión el arrastre de pérdida, por ejemplo, de la sociedad que va a ser absorbida, no se puede transferir. Y según el Código Fiscal, el artículo, disculpen, aquí el artículo 698A de las sociedades indica de que las pérdidas son intransferibles. Y es muy importante también considerar esto, de que las pérdidas no se van a poder considerar para efectos de la fusión. Bueno, aquí les muestro cómo sería el registro ante la Dirección General de Ingresos, el proceso de las fusiones. Bueno, básicamente se necesita un poder notariado que debe estar firmado por el representante legal, el apoderado legal también de la empresa. Se debe presentar copia de cédula del representante legal, del apoderado, copia de idoneidad. Se debe también presentar un memorial solicitando la fusión y se debe identificar cuáles son las entidades que van a formar parte de esta fusión, copia de la escritura pública, de los bienes transferidos, si se da el caso, constancia de la fusión ante el registro público también. De igual forma se debe presentar una declaración jurada de un contador público autorizado, en donde conste de que se está cumpliendo con las disposiciones del decreto Ejecutivo 18, de que no hay, sobre el pago del 1% que mencioné, de que no es mayor y de que no hay ningún tipo de impuestos por pagar y que se cumpla también con las otras obligaciones de cuentas por cobrar y la transferencia de los bienes y todas estas cosas que estén acorde a lo que se establece aquí en la ley. De igual forma es importante que esto hay que presentarlo a la DGI 30 días después de la inscripción en el registro público. ¿Sí? Se mantiene 30 días para esto, para que entonces la DGI pueda hacer las actualizaciones correspondientes del registro único de contribuyente. De igual forma, la DGI puede hacer las investigaciones para su debido control y fiscalización de las fusiones. De igual forma, no solamente hay que hacer procesos ante el registro público, ante la Dirección General de Ingresos, también hay que hacer procesos ante el MISI, porque si me fusiono con empresas que ya cuentan con aviso de operación, hay que hacer la cancelación de estos, hay que hacer también los trámites ante la Caja del Seguro Social, en tal caso yo tenga empleados, los acuerdos que se tengan con ellos, cambio de patrono, liquidarlos antes o que pasen con algún tipo de acuerdo que sean cubiertos entre ambas partes. Ante el municipio de Panamá también habría que hacer los cierres correspondientes de los negocios y bueno, que también se haga el traspaso de los bienes y demás que son sujetos a esto, y dependiendo del tipo de actividad que realicen, por un ejemplo, un fideicomiso, entonces también habría que notificar a la Superintendencia de Bancos, ya que esta es la que regula este tipo de actividades y bueno, también forma parte de esto y debe aprobarla. Bueno, con esto culmino el tema de la fusión y ahora entramos en tema de la escisión, que básicamente fue, este tema fue adicionado por el capítulo 9 del Código de Comercio en la Ley 85 del 2012. Entonces aquí tengo una definición que básicamente es lo que se establece allí en el Código de Comercio, que es el proceso por el cual una sociedad puede dividir todo o parte de su patrimonio.
a sociedades ya constituidas o nuevas que cuenten con los mismos socios y accionistas. Es muy importante esto, ya que deben ser los mismos socios y accionistas para poder realizar una escisión. Entonces, estas entidades que reciben estos bienes van a ser denominadas beneficiarias y bueno, también se debe hacer un acta o un certificado por el secretario y esto entonces se protocolizará en escritura pública y debe ser inscrita en el registro público también para que esto pueda ser eficaz frente a terceros. Y que estos también puedan hacer valer sus derechos de las obligaciones y demás que ellos tengan. Técnicamente el registro público tiene que hacer una publicación por 3 días en un diario de circulación nacional y posterior a eso entonces se cuenta con un tiempo para que cualquier acreedor entonces pueda hacer cualquier objeción y demás. Entonces aquí como les comentaba, estas son las características principales de una escisión. Puede dividir todo o parte de su patrimonio, traspaso de esto a una o más de una sociedad constituida, o puede ser también a nuevas, y que tiene que ser aprobada por los socios o accionistas, y que estos tienen que ser los mismos. ¿Sí? Entonces, en este acuerdo se podrá hacer este tipo de decisiones. Se podrá transferir los activos total o parcial. De igual forma se establece que pueden ser individuales o en bloque. También allí se puede acordar si se va a hacer alguna transferencia a algún pasivo. De igual forma las cuotas de participación o acciones también. Se pueden hacer transferencias y la cantidad de cuotas de participación de acciones que le corresponda a cada socio o accionista de la sociedad escindida tiene que ser en proporción a la participación social de esta. Entonces, a partir de la inscripción en el registro público se asumen las obligaciones y responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? De que, bueno, que al momento de la inscripción, entonces todos los activos que yo escindí y demás, entonces desde ahí se entiende de que ya la sociedad escindida tiene responsabilidades ya y obligaciones sobre lo que se escindió. También de igual forma es importante mencionarles que los bienes que se transfieran a la otra sociedad va a ser solidario, o sea que va a ser responsabilidad de las dos partes. Y como les comentaba, los acreedores tendrán 30 días luego de esta publicación que hace el registro público para hacer entonces cualquier objeción sobre las mismas y validar cuál es su estatus frente a estas. De igual forma como las fusiones, el traspaso o escindir los activos tampoco va a generar o se va a entender que hay una enajenación. Entonces esto debe ser traspasado por su valor en libros y tampoco esto va a implicar de que el valor sea modificado o la cantidad de años sea alterado, sino que cuando eso se transfiere va a seguir con las mismas condiciones y al momento de que yo lo quiera vender o algo del activo no se va a ver afectado por esto. Entonces, bueno, aquí les muestro también cuál sería el procedimiento o los documentos que hay que presentar ante la Dirección General de Ingreso para hacer una escisión. Un poder notariado, un apoderado legal, se debe presentar copia de cédula del representante legal, del apoderado legal también, un memorial solicitando la escisión en donde también se debe explicar qué sociedades estarán recibiendo los beneficios, quién va a recibir entonces, quién está escindiendo, se ve como quien dice explicar, detallar qué es lo que se está transfiriendo para la otra sociedad. También se tiene que presentar certificado de registro público de las sociedades involucradas y el acta de la junta directiva donde se establece el proceso de la fusión. Entonces, lo que se establece es que esto se tiene que presentar 30 días antes
de la fecha en que se pretende hacer la fusión, no es como, perdón, la escisión. No es como en la fusión, de que una vez yo lo inscribo en el registro público, yo cuento como con 30 días para notificarle a DGI. En este caso, en la escisión, yo tengo que notificarle con anticipación para que ellos puedan hacer entonces los procesos y las adecuaciones correspondientes. Vamos a seguir acá. Y de igual forma, habría que validar los otros procesos, en tal caso apliquen entre las otras entidades. Y como les comentaba, antes de hacer, porque básicamente estos son reestructuraciones que la ley establece como planificación fiscal para las empresas. Básicamente ese es el punto medular de esto y se debe entonces hacer, como quien dice, todos los análisis correspondientes y los beneficios que una fusión podría beneficiarles como quien dice, a su grupo económico. De igual forma, en el tema de las decisiones, ya que, por ejemplo, las empresas tienen un crédito y de repente tengo otras actividades y lo que digo es que voy a escindir y voy a mantener el crédito en esta sociedad y transfiero los otros bienes a otra, tengo unos bienes inmuebles, voy a transferir unos bienes inmuebles a otra sociedad. Entonces son evaluaciones que efectivamente hay que realizar, como comentaba, como una planificación, ya que puedo entonces al momento de transferir esto hacia esta sociedad, me sale mejor vender las acciones o vender el bien inmueble, dejo lo que quiero traspasar un negocio a otra entidad también, posterior entonces evaluar si se vende o sigo con esto. Como le comentaba, es importante validar esto porque así entonces uno puede optimizar el rendimiento del grupo económico. Y de igual forma, como les comentaba en las fusiones, tengo varias empresas, tengo unas empresas que no me están generando nada, me están generando pérdidas, estoy pagando un aviso de operaciones, estoy pagando tasa única, estoy incurriendo en costos operativos. Entonces, definitivamente también esto es muy importante, el poder evaluar este tipo de reestructuraciones que permite la norma. Y que bueno, que hay que cumplir con lo que se establece para que entonces no se tenga ningún tipo de inconvenientes. Y bueno, básicamente eso es mi presentación, fue corta, pero bueno, espero que los puntos más importantes fueran aquí tocados y bueno. Bueno, podemos seguir hablando de los pronósticos de la polla. A ver.